Hola amigos, bienvenidos a MX Surf y el mar al mejor pienso, ya lo sabéis y ya lo veréis. Vamos a pensar un poco. Pienso para perros y pienso para nada por ahí como pollos y cabeza. Vamos a ver. Últimamente, con los años, que llevo 17 años reparando tablas de surf, sobre todo reparando y fabricando las dos cosas a la vez, resulta que veo que hay reparaciones que había antes que ahora no hay, como por ejemplo los tapones FCS1, los taponcitos, los redondos, ¿sabes? Tapones FCS1, vale, que son estos tapones que os voy a enseñar ahora. Mira, ¿veis estos tapones? Estos no, los que son los taponcitos, estos de aquí, estos se rompían mucho. Le daban una hostia en la quilla y estos tapones dentro del agujero se movían, ¡plaf! Y se rompían mucho, se reparaban mucho. Al igual que se repara mucho de estos, porque estos también se mueven y rajan a la mitad, son fáciles de romper. Bueno, pues estas son reparaciones que había antes, muchísimas, que ahora hay menos, porque los sistemas que están usando cada vez más son los Future. Cajetín Future, mira, Cajetín Future. Estos son los que menos se rompen, porque son los que menos reparo. Fácil de entender, ¿verdad? Pues hay cosas que pasan que dejaron de pasar, reparaciones que dejaron de pasar, como el tapón del invento, ¿sabes? El tapón del invento era una reparación recurrente, el tapón del invento se sacaba, ¡pam! Ahora no se arrancan tantos tapones de invento. La razón no es porque se instalen diferente o porque el tapón sea diferente, porque los tapones son iguales, que antes se instalan igual que antes. Lo que pasa es que aquí, en este caso, el tapón del invento, la tabla se está usando diferente. Por ejemplo, las reparaciones de atropellos, tabla por encima de otra tabla, cuando había menos gente en el agua, había menos reparaciones de atropellos. Sin embargo, ahora hay muchísimas reparaciones de atropellos que no había antes, porque hay más cantidad de personas. Entonces pasa este tipo de cosas. Entonces, hay reparaciones y cosas que le están pasando a las tablas de surf que no pasaban antes. Por ejemplo, antes, cuando tenías un golpe en la tabla, que podía entrar agua, lo que hacías era inmediatamente echarle algo. O una pegatina, cinta americana, o le metías resina, o la llevabas inmediatamente a reparar, la secabas previamente en casa, hacías un montón de cosas para que no entrara agua. Entonces las tablas no venían llenas de agua. Hoy en día, ¿qué estamos viendo? Un montón de gente que empieza en el surf, que tiene una tabla de fibra, que le pega una hostia, no es consciente de la hostia que le pegó, que ni siquiera ve que está rota, y va al agua todos los días, chupando agua, 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 agua. Bueno, pues hay de todo. Hay foams que se ponen más amarillos, hay foams que se ponen más blandos, hay foams que no les pasa nada, se secan y entra agua, o foams que son muy resistentes, pero resulta que como nunca los deja secar, se va ablandando y ablandando, ablandando y quemando. Otra cosa que les pasa a las tablas del surf es el tema del sol. Antes no se veían tantas tablas en la arena tomando el sol. Tampoco se veían tantas tablas en los parkings tomando el sol. Tampoco se veían tantas tablas a pelo o con funda dentro del coche pegándole el sol. Antes no veía tantas furgonetas como ahora en las playas. Esto seguramente que en otros países pues ya haya ocurrido o esté ocurriendo por la masificación. Quiero decir, es un deporte que cada vez está más en auge, hay más gente que lo practica, hay más gente que trata nueva en el mundo del surf, pero es algo tan rápido, vienen a aprender tan rápido que corren sin saber caminar. Entonces no saben muchas cosas, se saltan, que se aprenden con el tiempo. Con el tiempo se aprende a cuidar la tabla, con el tiempo se aprende a poner y quitar las quillas de diferentes sistemas. Hay mucha gente que tiene tabla de surf y nunca le ha quitado las quillas. El día que de quitarlas las quita mal, las rompe, le pasan roturas que no comprenden, rompen la tabla y siguen yendo al agua pensando que no pasa nada y la estropean, la dejan dentro del coche y la queman, la dejan tomando el sol encima de las vacas o en la arena y no pasa nada. Hay gente que de repente dice voy a secar la tabla y la deja pegada a una calefacción y quema la tabla, la rechumes, hace así, se rechume y un sinfín de cosas que antes no pasaban porque antes teníamos mucho amor a nuestra tabla de surf porque nos ha costado mucho dinero conseguirla, no había muchas, conseguir una tabla de surf era más difícil que ahora, ahorrar sigue siendo tan difícil como ahora, pero tenías que comprártela con tu esfuerzo, no tenías un papá o una mamá que te la compraban sin fin, toma una, otra, ¿sabes?
Entonces tú tenías una tabla de surf y la cuidabas. Te preocupabas de tenerla lo más entera posible. Cuando tenías una hostia, tratabas de que no entrara agua, que no quemarla con el sol, no dejarla chicharrándola dentro del coche. Y muchas cosas que antes sí hacíamos y ahora dejamos de hacer. Y ahora vienen reparaciones y problemas en las tablas de surf que son evidentes. Entonces, ¿qué os voy a enseñar aquí? Os voy a enseñar aquí en la web de Firewire, mira, Firewire es firewiresurfboards.com para que busquéis, ¿vale? Firewiresurfboards.com, no pongo ahí la dirección, pero se ve que es la página de Firewire, ¿vale? Pone, proteja su inversión. Mira hasta dónde llegamos que tengan que decir estas cosas a día de hoy. Y no es porque por otra cosa más que dice, es mucha gente, no, puede haber mucha gente informada, puede ser mucha gente, muchos surfistas que sepan tratar el material, ya no cuidarlo, porque yo no cuido mis tablas, yo las uso, les doy a ferrete, pero a la hora de dejarla al sol, procuro no quemarla. A la hora de dar una hostia, procuro tapar el agujero que no entre agua. No la dejo entrando agua a raudales, no la dejo que se queme en el coche, y si lo hago, sé que la voy a joder. Se va a rechumir o se va a pasar otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente no cuida el material adecuadamente. Hay gente que le da besos a su tabla, se compra una funda carísima, le hace de todo y luego la quema en el coche, por ejemplo. Y dice, yo cuido mi tabla, por ejemplo, ¿no? O cuando viene por una hostia gorda y llevan, sabe Dios cuánto tiempo, con otra hostia en la punta que entra mucha agua, o en la cola, o en otro sitio, y no se ha dado cuenta que estaba chupando agua todos los días que iba. Bueno, pues mira que dice aquí, proteja su inversión. Súper interesante en la página de Firewire. Porque cuando hablamos de Firewire, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la tabla de la marca de Kelly Slater, ¿no? Kelly Slater. Estamos hablando de Romachado. Aquí lo tenéis, ¿no? No es cualquiera, ¿verdad? Estamos hablando de élite del surf. Estamos hablando bueno, aquí de la élite, ¿no? De las tablas de surf. Pues bueno, a ver qué dice los fabricantes, la página de Firewire. Proteja su inversión. Aquí nos va a dar unas recomendaciones de cómo proteger. Mira, el sol es un asesino. Os leo yo, pero si queréis leer vosotros también conmigo, lo podéis leer en el vídeo. Os leo yo. El sol es un asesino. El sol dañará tu tabla de surf con sus dañinos rayos UVA y calor. Así que asegúrate de encontrar sombra en un lugar fresco para guardar tu tabla. O sea, no la guardes en la terraza de tu casa dándole el sol, porque la vas a joder, pero vas a joder una Firewire y vas a joder cualquier otro tipo de tabla. Vale, se joden así. Y dices tú, ¿hace falta decirlo? Pues antes no hacía falta decirlo, caía de cajón, ahora hace falta decirlo. ¿Sí? Más, cuando se siente en la playa, vas a la playa y te sientas, asegúrate de cubrir su tabla y manténgala alejada del calor. O sea, lo que acabo de decir, ahora veo mucha gente tomando el sol con la tabla de surf. Se derrite la parafina, se quema por un lado, se puede llegar a rechumir, amarillar. Bueno, incluso aquí dice que deslaminar, que lo vamos a ver ahora. Si su tabla recibe demasiada luz solar directa e intensa en verano, hará que la tabla se sobrecaliente y se deslamine. Bien, vais a hacer que se deslamine. Vale, yo lo he conseguido. Yo he conseguido que amarillar las tablas dejándolas al sol. Con funda. Con la funda puesta, ¿eh? Mis tablas que has jodido de quemar. Son jodidas de joder. Es difícil de joder una tabla mía, pero he conseguido joderlas. Cogí mis propias tablas y las dejé al sol en verano con la funda. En el exterior, en las vacas del coche, arriba, incluso en el lateral de la furgo. Bien, ¿qué he conseguido? Rechumirlas, hacer que haga así el foam, se rechume. He conseguido incluso deslaminar alguna, muy difícil, pero he conseguido deslaminar. Bien, si su tabla recibe demasiada luz solar directa e intensa en el verano, hará que la tabla se sobrecaliente y se deslamine. Te lo digo yo que lo he conseguido, de las mías. La delaminación, le falta la S, la deslaminación se produce cuando la piel exterior se separa del núcleo de espuma del interior. La capa exterior se refiere a la fibra y el foam se despega, se deslamina.
Vale, la delaminación se produce cuando la piel exterior se separa del núcleo de espuma interior, lo que da como resultado defectos similares a burbujas en la piel exterior. Burbujas, puff, así para arriba, burbujas de aire, deslaminaciones, burbujas de aire para arriba, la piel exterior, lo que es la fibra, puff, así una burbuja para arriba. Bien, y dice, el epoxi es muy fuerte, pero cuando se expone al sol durante largos periodos de tiempo, comenzará a desvanecerse lo que es el epoxi y amarillear, lo que puede reducir su valor de reventa. ¿Qué está diciendo aquí? Que en las tablas de Friwire, que está diciendo que usan un epoxi muy fuerte, no las de antes. Yo he visto ya nuevas tablas de epoxi que sí, de Friwire, que ya están usando un epoxi fuerte, el mismo que uso yo. Y si el epoxi es más fuerte que el poliéster, que es lo que uso yo, el poliéster, y les pasa esto con el calor, también le va a pasar a una resina peor. O sea, una resina menos resistente como es la de poliéster. Imagínate, si le pasa a una resina muy fuerte como es la de epoxi, imagínate que le pasará a una que no es tan fuerte como la de poliéster, ¿no? Se deslamina, ¿no? Pero quedaros con esto. Los defectos, lo que da como resultado defectos similares a burbujas en la piel exterior, se deslamina. ¿Qué es deslaminación? La deslaminación se produce cuando la piel exterior se separa del núcleo de espuma del interior. ¿Por qué pasa esto? Si su tabla recibe demasiada luz solar directa e intensa en el verano, hará que la tabla se sobrecaliente y se deslamine. Entonces, si a vosotros se os deslamina una tabla de surf, aquí que está diciendo que la culpa de quién es del fabricante por usar un epoxi muy fuerte, o porque habéis comprado una tabla con una resina que es menos fuerte que la resina de epoxi. ¿De quién es la culpa? Bien, yo mis tablas las tengo siempre en un lugar en la furgo donde no da tanto calor. Mi furgo está muy aislada. Las he jodido cuando las he dejado al sol directo, incluso metidas dentro de la funda. Hay gente que ha quemado la tabla dentro de la funda y dentro de su coche. Veo tablas dentro del coche en verano o en invierno, pero que haya mucho calor, porque, oye, en Indonesia, el invierno de Indonesia es el verano de aquí, o sea, en temperatura, ¿vale? Entonces puedes quemar la tabla. Hay más. No deje su tabla de surf en su auto caliente o en el techo. Por razones mencionadas anteriormente, la de deslaminarse con el calor y todo eso, o amarillarse la resina, o esto que dice aquí, comenzará a desvanecerse y amarillar lo que es la resina. O sea, se desvanece, se volatiliza. Eso nunca me ha pasado. A mí mi resina no se volatiliza. Lo siento, no es tan fuerte como la de epoxi, que también tengo resina de epoxi de la misma, pero no se volatiliza. Pero bueno, aquí se desvanece la resina de epoxi fuerte de Friwire. Por las razones mencionadas anteriormente, no desea que su tablero se caliente demasiado. Una de las causas más comunes de deslaminación es cuando las tablas se dejan en el automóvil en un caluroso día de verano. Vale, no voy a venir ahora con tablas deslaminadas, con burbujas para arriba, infladas, y me digáis que nunca le ha dado el calor, que nunca le ha dado el sol. Porque mis propias tablas, cuando las tengo en sitios que no les da el sol, o que no está dentro de un coche ardiendo a 60, 70, 80, 90 grados, o sea, no sé cuántos grados hay exactos para que quemar una tabla, pero cuando tú tienes esta en verano y cierras el coche, ahí hay muchísimo calor. Bueno, pues si metes la tabla ahí, la calientas. Y si se calienta, ¿qué dice? Que pues las causas más comunes de deslaminación es cuando las tablas se dejan en el automóvil en un caluroso día de verano. Bien. Oye, que eres de Indonesia, en invierno también hay calor. Cuidado. ¿No es verano? Sí, pero hace calor. Lo importante es el calor que hace, ¿vale? En invierno no os pasa eso, pero en verano sí. ¿Cuándo me vienen a mí tablas deslaminadas? Sea de la marca que sea. En verano. Más que en invierno. Y a veces vienen en invierno diciendo que me ha pasado ahora. No, te ha pasado en verano y has venido al taller en invierno. ¿Vale? Eso que lo sepáis. Luego aquí uso una bolsa de la tabla de surf, o sea, una funda de 5 milímetros, son todas mínimo 5 milímetros, la hay de más, sobre todo en Decathlon, la hay de 10 milímetros, conozco esta espuma en 10 milímetros. Y luego dice que enjuague su tabla de surf después de cada surf, porque dice que la sal es muy corrosiva, vale, no sigo leyendo.
Luego el manejo de la cera es tóxica para el medio ambiente. No monte una tabla dañada. O sea, no montes tu tabla si la dañas en el agua. O sea, que si está rota, no vayas con ella al agua. Es importante que saques la tabla de surf dañada del agua lo antes posible. Si el agua filtra en su tabla y satura el núcleo de espuma, está habiendo un daño grave. Está traducido. Bueno, o sea, está diciendo que no te metas en el agua cuando está la tabla rota, no dejes entrar agua dentro de la tabla. Luego hay muy curioso, la reparación de su tablero. Aquí sí que es curioso. Mira, los kits de reparación son excelentes para pequeñas abolladuras en un apuro. Es una traducción. Las abolladuras no entran agua, es un bollo para abajo, ¿vale? Pero con una abolladura rota, un roto que entre agua, sí. Y los kits de reparación, como son el epoxi, están muy bien. Si lijamos antes, lo metemos y te puede quedar así bien toda la vida. Pero si te tomas en serio mantener tu tabla en óptimas condiciones, necesitas ayuda profesional. O sea, yo, por ejemplo, un taller de reparación de tablas de surf arreglará tu tabla con la misma resina de epoxi. Ahí estoy yo, porque el Firiwiri, yo siempre usé la resina, la superior, la mejor que había, la resina de epoxi, la mejor para reparar tablas de epoxi, usar resina de epoxi, la mejor. ¿Qué pasa? Que muchas tablas de epoxi que venían a reparar traían un resina de epoxi inferior y luego la reparación se veía o más transparente o más brillante o mejor. Ahora estoy viendo tablas Firiwiri con una resina como la mía, la superior, no hay mejor que esa. ¿Vale? Y hay tablas de epoxi de Firiwiri con resina muy buena y otras que no, ¿vale? Que son muy maliña, muy mala. Pero ya estoy viendo la resina que uso yo, la buena, en tablas de epoxi de Firiwiri, que todo hay que decirlo. Entonces reparo con la misma resina, claro que sí. Cuando es una tabla de poliéster se va con resina de poliéster, cuando es de epoxi, pues con resina de epoxi. Te arreglará tu tabla con la misma resina epoxi que se utilizó para fabricarla, la misma, la tengo, perfecto. Y todos los talleres la pueden comprar. ¿Qué pasa? Que cuesta 40 euros el kilo. Eso es el único que pega que tienen muchos talleres a la hora de comprar la misma resina de epoxi con la que se fabrican algunas tablas, como es estas de Firiwiri. Los talleres de reparación reales, dice, pueden igualar el color de su pintura y hacer que su tabla se vea como si fuera nueva otra vez. Esta parte ya sabéis que no es así. Vale. Se puede intentar igualar algunas pinturas, pero igual nunca queda. Nunca queda igual. Hay en ocasiones, pues hay tablas que están pintadas de una manera o el golpe es en un sitio donde no ha tocado el foam, no ha modificado mucho la pintura si está pintado por abajo y la hostia se puede hacer de tal manera que se vea como si no hubiera ocurrido nada nunca. O aquellas tablas que están pintadas por fuera, colores básicos como negro, amarillo, rojo, no sé qué, que se pueda sacar exactamente el mismo color y hacer el mismo spray del mismo color, se hace y se puede, las que están pintadas por fuera. Pero si están pintadas por dentro, con resinas tintadas y todo eso, tenéis que saber que no se puede hacer exactamente el mismo color, porque cuando tú tienes una resina tintada y le da el calor y el sol, el color se empobrece. Igual que los coches, tú compras un coche rojo, hoy es muy rojo, dentro de 5 años se ve un rojo más tenue. Entre otros tipos de reparaciones que no se puede hacer desaparecer a la vista de lo que es la reparación. Se puede meter un color parecido, pero no se puede. O sea, ningún taller. O sea, talleres reales somos todos, ¿vale? Que reparemos unos mejores que otros, pero eso de que totalmente hacer que no como si se fuera nueva otra vez, no se puede, ¿vale? No siempre se puede. En muchas ocasiones sí, pero no siempre. Así que eso, ¿con qué nos quedamos? Que no dejes la tabla de surf en su autocaliente o en el techo, si no se te puede deslaminar. El sol es un asesino. Tomar el sol con la tabla, dejarla en el coche o guardarla en la terraza o un sitio donde le esté dando el sol. Aunque te compres una funda, yo he visto tablas rechumidas, deslaminadas y quemadas con funda, que a veces digo, oye, ábrele la funda para que suelte el aire dentro, si no se calienta y se quema como un pescado al papillot. ¿Sabes cómo es el pescado al papillot? Mira, pescado al papillot, mira, pescado al papillote, mira, pescado al papillote. ¿Veis? Pescado al papillote es esto. Mira. Esto está cubierto por un papel albal, ¿ves? Es un peixe que se mete las verduras, el peixe dentro y se cubre con el papel albal y se mete al horno. ¿Para qué? Para que dentro de ese recipiente se caliente el peixe y se cocine, ¿veis? Así sería esto, el recipiente, ¿eh?
el papillote de acetar. ¿Ves? Se mete aquí, se cierra, se mete en el horno y eso es lo que hace tu tabla de surf. Tu tabla de surf la metes dentro de la funda, ¿vale? Y la dejas en el coche y en el coche hace calor, pero es que dentro de la funda hace más calor aún. Es como el pescado de papillote, tú lo metes dentro del horno, el horno a 180 grados, pero dentro del pescado de papillote, dentro de la funda, el calor sigue. Tú abres el coche, no sé qué, parece que ventilaste, pero dentro de la funda hace 180 grados. Hace un mogollón de calor y lo conserva. Así es como es el pescado de papillote. Así es como se jode muchas tablas. Así que, bueno, nada, que sepáis eso, que si lo dice el Firewire, que no parece una marca para tontos, ¿verdad? Los profesionales. ¿Cuántos campeonatos mundiales ganó? No. Y ¿qué? También, ¿no? Parece que hablamos de la élite, ¿no? Y te está diciendo la élite, proteja su inversión. Si dejas las tablas al sol de una manera u otra, sea en la playa o sea en la funda, en el techo en la funda, en el techo del coche o dentro del coche o en un lugar donde le pegue el sol y el calor, se joden, se deslaminan, se amarillean y se deslaminan. O como dice periodos de tiempo que comenzará a desvanecerse y a amarillar, lo que puede reducir su valor de reventa aquí, ¿vale? Y al final, pues se joden las tablas. Así que si lo dicen estos, imagínate, y yo espero que tratéis todas las tablas por este mismo rasero. Si tú te compras una tabla de 350 euros y la quemas, no es culpa del fabricante. Si te compras una tabla de 500 y la quemas, no es culpa del fabricante. Y si te pagas una tabla 1000 pavos, tampoco es culpa del fabricante. Porque aquí el fabricante de, por ejemplo, una tabla corta, cualquiera, venga, vamos a meter esta de aquí, esta, que cuesta $860, que serán euros, no sé cuánto será, pero dólares, $860, y pues y la puedes joder con el sol. Imagínate, yo qué sé, una tabla MX, porque las tengo aquí, una tabla MX de 370, por ejemplo esta que se parece a esa, ¿vale? Esta que se parece, ¿vale? De Firewire, ¿ves? Esta de Firewire de 860 euros, te dicen que se puede deslaminar con el sol, ¿vale? O joderse, saturarse el núcleo si le dejas entrar agua, etcétera, etcétera. Imagínate una de 385 que tengo yo aquí, ¿vale? Que se parece mucho, la verdad, mira, se parece un huevo. Esto es foto real. Esto es foto real. Hecho a mano, ¿eh? Y esto es hecho a máquina, mira. Se parecen un poco más ancha aquí a lo mejor. Bueno, pues no sé. Tratar igual una Firewire que una MX y os pasará lo mismo. Si tratáis bien una Firewire os durará mucho. Si tratáis bien una MX os durará mucho. ¿Sabes por qué? Porque es que a mí me duran mucho. Hasta que las dejo al sol o dentro del coche a quemarse. ¿Vale? Y las tengo deslaminado también. ¿Vale? Deslaminado por mi culpa, no por arte de magia. Y si les dejo entrar agua y agua y agua y a base de agua, se joden con el tiempo, pues, macho, la culpa de quién es mía. No. Así que vamos a tratar por el mismo rasero, por las mismas normas, ¿no? Que si los de la élite, las mejores tablas del mundo, les pasa eso, yo que no soy ni la élite, ni son las mejores tablas del mundo, bueno, pues yo creo que blanco en botella, ¿no? Así que eso, cuidar vuestras tablas. No sé si sois millonarios, si podéis comprar una tabla cada poco, no dejar las tablas al sol. Veo muchas autocaravanas con las tablas en el techo 24 horas, todos los días. Yo he deslaminado en el logotipo la tabla de mujer, esta que tengo aquí. Mira cómo suena. ¡Fui yo! No, coño. Bueno, eso. ¡Mátalo! Entonces eso, esta la deslaminé yo porque la dejé en la furgo 24 horas en el techo, en las vacas y con funda, También he dejado en el campo tiradas con funda un par de tablas y las he rechumido y se amarillearon como quemado y también se deslaminaron por algunas zonas. Eso es culpa mía, por haberlas tratado así. No al fabricante, que también soy yo en este caso, ¿no? Pero ni es malos materiales. Yo he visto gente deslaminado en el medio así para arriba, pum, y ver que tiene una furgo negra, oscura, en algunas ocasiones,
y al calor que te cagas ahí dentro, un horno, un auténtico horno, gente tomando el sol con la tabla al lado en la playa, gente que está en la playa puta madre, la deja ahí la tabla, que mola mogollón al sol, que también lo tengo hecho yo. La verdad, que es difícil quemarla, sí, es difícil joderla, sí, pero se consigue joderla, sí se consigue. Solo basta que tú te metas la tabla en el coche, que no hace calor y te vas a tomar algo, sale el sol, empieza en nada, en unos minutos tienes ahí un mogollón de grados dentro del coche. Yo os digo, si queréis saber qué temperaturas tiene que soportar vuestra tabla de surf dentro del coche, quédate dentro del coche, cierra el coche con la tabla y cuando salga el sol, que no hace falta que sea pleno verano, con que sea invierno y salga el sol, dentro del coche te asas. Y eso lo sabe cualquiera. Y si lo quieres comprobar tú mismo, pues hazlo, métete dentro del coche, deja que salga el sol y espera ahí a ver cuánta temperatura aguantas tú ahí. Pues eso es lo que aguanta lo que tiene que aguantar una tabla de surf. Y luego encima ponte una manta o lo que quieras para tener aún más calor, como es una tabla con la funda. Así que si tenéis una tabla con la funda, mejor, porque reflete un poco es reflectante, que sean reflectantes, y abres un poquito la cremallera. Yo tuve fundas que son negras de tela por un lado y reflectantes por el otro lado. Yo prefiero las que son reflectantes por los dos lados, pero aún así no son mágicas, ¿vale? Las fundas no son para apagar incendios, los bomberos, ni tampoco para acercarse al sol, ¿vale? Como Ícaro, no, porque te quemas. Entonces aguantan un poco más con la funda, sobre todo los golpes, un poco más, pero con funda puedes pegar una hostia y romper la tabla. Con funda la hostia tiene que ser lo suficiente para romperla, mejor con funda que sin funda. Al sol, oye, mejor con funda que sin funda, pero aún así puedes quemarla con la funda. Y joderla, se pueden deslaminar, se pueden quemar, se pueden rechumir, se pueden hacer mil cosas, y no es culpa del fabricante. Y cuando os diga algún fabricante, esto sucede cuando le pegas el sol. Os lo digo porque yo todas mis tablas son con los mismos materiales con las que os hago las tablas a vosotros y yo las pongo a pampedir, las tablas las pongo al sol, las intento quemar, las meto dentro del coche, las intento joder vivas, ¿vale? Y sí, consigo algunas quemarlas, algunas las conseguí deslaminar, algunas he surfeado con ellas con agujeros, dejando entrar agua y salir, y a veces se joden antes que otras, unas se joden antes que otras, soy el mismo fabricante, son los mismos materiales, siempre hago lo mismo, y unas las consigo joder antes que otras, dándoles ese mal uso. Si le das un uso normal, que es no dejarlas al sol, no dejar que entre agua, usar fundas si quieres, si no usas fundas tienes que tener más cuidado de los golpes, nada más. Tienes tabla para muchos años. Si en casa no lo dejas la tabla al lado de una calefacción, y cosas de esas que suelen pasar, que yo veo que pasan, o el que deja la tabla en la terraza porque no tiene sitio dentro de casa y cuando llueve no pasa nada, cuando hace el sol la quema, por ejemplo, vale. Luego no venir con que es que esto todo lo sobra, si te lo dicen estos, si te lo dicen estos, me cago en 10. Si te lo dicen estos, Fireguire, imagínate, tablas de 800 pavos, ¿vale? Y te están diciendo esto aquí, que lo podéis ver, Fireguire, surfboards.com, vosotros mismos, si lo dicen ellos, imagínate, ¿vale? Si estos tienen mucho valor, si estos son los que, la élite de la élite, vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver, habrá que hacerles caso, digo yo, ¿no? O mienten, o es un engaño para no hacerse cargo de nada. ¿O es un engaño? Para lavarse las manos y tirar balones fuera. ¿Qué es? Pues ahí os lo dejo, ¿vale? Yo he hecho mis pruebas. Yo si quiero joder una tabla sé cómo hacerlo y es así. Y si quiero que la tabla me dure mucho tiempo, no hago esto y me dura mucho tiempo. Así de fácil. Trata bien el material y te durará muchos años. La venderás dentro de 5 años por muy, muy buen estado. No poco uso, muy buen estado. Pero si empiezas a meterla al calor, tal, y a joderla viva, la vas a reventar en nada. En 2 días la tienes reventada. No te hace falta 1 año ni 2. En nada, dámela a mí hoy, mañana te la doy jodida, sin problema. Así que ahí los dejo. Cuidar el material y no os va a pasar nada. No andar siempre echándole la culpa a la tienda, no sé qué, de las cosas que vosotros hacéis en la tabla, ¿vale? Que yo veo muchas cosas aquí en el taller y... no hay tablas irrompibles, no hay tablas mágicas, no puede ser que a mí no me pasen esas cosas porque trato bien los materiales y a otros que no lo tratan bien, que dicen, no, yo lo trato bien. Aparecen golpes en las tablas donde dicen, yo no le he tocado a la tabla, yo no le he hecho nada.
¿Cómo no le has hecho nada? O sea, rompe por arte de magia. Así andamos. Pero ¿cómo va a romper por arte de magia una tabla de surf? Algo la harías para que esté rota. Algo la harías para que entrara agua. Algo la harías para que esté quemada o rechumida. No, yo no soy... yo no tengo poderes mágicos para romperte tu tabla desde mi taller. ¿Me entiendes? No tengo poderes mágicos. Y hay mucho de eso. Mucha gente que trae la tabla rota y dice que él no hizo nada. O gente que ha partido la tabla en dos y decir, no, era un baño pequeño, y verlo yo, o alguien, o grabarlo, porque ahora hay cámaras por todos los lados, gente que graba, gente que tal, un tipo que entró con un longboard en un baño que no entras ni con tabla corta, marea baja, cerrotes que te cagas, bastante grande, no abrían las olas, iba este medio principiante, entró con el longboard y claro, estuvo allí, come, la tabla estuvo recibiendo y salió con 2 trozos de longboard. Normal, y luego me dijo es que rompió como si yo tuviera la culpa. Otro que también en Bastiagueiro también mete la tabla a recibir astillazos hasta que la parte en 2. Muy bien, y la culpa era mía y tenía que hacerme yo cargo de todo. Por favor, un poquito de sentido común, que todos estos no van a ir a buen puerto conmigo. Y si Firewire, unas Firewire de alto standing, los mejores materiales del mundo, los mejores surfistas del mundo, los mejores todo del mundo, resulta que les pasa eso, vamos a tratar con el mismo rasero a las demás tablas también, que no son tan buenas. Si a las mejores del mundo les pasa eso, imaginar a las que no son mejores del mundo, como las mías, por ejemplo, que no son las mejores del mundo. Vale, yo creo que tratando bien las tablas, sin hacerles esas putadas, tienes tabla para toda la vida, ¿vale? Así que, venga. Un saludo y buenas olas. A tratar bien las tablas, venga.